Ya vamos a hablar qué está pasando hoy, segundo día consecutivo. Se despertó, se despabiló levemente el dólar blue, el dólar financiero. ¿Qué está pasando ahí? Si es demanda por vacaciones, si se está desarmando el famoso carry trade, es decir, hacer tasa en pesos con el dólar planchado y después dolarizarse. Bueno, ¿qué está pasando y si hay alguna preocupación o no por parte del gobierno? Pero el gobierno festeja claramente los números de inflación. Hoy se conoció el índice de inflación mayorista, que son los precios a salida de fábrica, que mostró una suba en noviembre de solo 1,4%. 1,4% la inflación mayorista en noviembre. Y en particular, este dato que publicó el INDEC, después vamos a hablar del dólar, como dije, eso vamos a hablar después. Ahora estamos hablando de la inflación del INDEC. 1,4% la inflación en noviembre, la inflación mayorista, es decir, a salida de fábrica, con una dinámica de deflación, es decir, de caída de precios, como ven ahí a la derecha, ahí abajo, de los productos importados. Es decir, los productos comprados al exterior por las empresas como parte de insumos o bienes finales, con una caída de menos 1,2%. Obviamente este dato, el gobierno dice, es un dato muy positivo porque tarde o temprano esta inflación mayorista por debajo del 2%, que es la tasa de devaluación mensual del tipo de cambio oficial, en algún momento se va a trasladar al precio minorista. Y el gobierno, para que eso ocurra, para seguir forzando que estos precios, que básicamente son bienes comercializables con el exterior, sigan desacelerándose, incluso en algunos casos haya deflación, que bajen los precios en dólares de los productos importados, bueno, el gobierno quiere desacelerar el ritmo del crawling peg, es decir, de las mini devaluaciones mensuales. Uno ve la curva de la inflación y efectivamente en el gobierno festejan también que la inflación está en tobogán. Es decir, hay una baja cuando se ve la inflación últimos 12 meses, que en algún momento llegó casi cerca del 300%, últimos 12 meses, allá por marzo, abril. Bueno, el año va a terminar en alrededor de 120% de inflación. Y si siguen estas tasas de 2%, entre 2 y 3% promedio, bueno, esta es la proyección de Marina Dal Poyetto, de la consultora de Cogou. Como ven, fin del año que viene, la inflación estaría debajo del 30%, últimos 12 meses acumulado. Ahí se ve claramente el tobogán. Es decir, que está por delante el proceso de desinflación, que es, ahora vamos a hablar con Hugo Aime, el principal puntal político del gobierno. Una desinflación que además está ocurriendo en un proceso de reacomodamiento de precios relativos. Es decir, una inflación en medio de ajustes durante todo este año muy fuertes tarifarios, de tarifas públicas y de tarifas de servicios privados, de prepagas, de servicio de internet, de colegios privados, es decir, todas tarifas privadas pero que estaban reguladas por el gobierno anterior, que estaban pisadas. Entonces, ojo que esta desinflación es también virtuosa, porque al mismo tiempo está reacomodando precios que estaban muy atrasados. Dicho de otra manera, está sincerando precios que con el gobierno anterior se había disparado la inflación y encima estabas pisando, además del dólar oficial, estabas pisando tarifas de servicios públicos y servicios privados para que la inflación no se disparara más. Ahora está desinflacionando la economía con el reacomodamiento de las tarifas de servicios públicos y privados. Esto se ve en esta placa de Marina Dal Poyetto, de Cogou, donde cuando se hace base 100, diciembre de 2018, es decir, ahí donde se juntan todas las líneas, diciembre de 2018 era el gobierno de Macri, no había cepo, había tarifas que se habían liberado, no había controles sobre prepagas o sobre servicios privados, eran los precios supuestamente de equilibrio, entre comillas, de mercado. Bueno, cuando uno ve qué ha pasado con el resto de los precios, bueno, se han acomodado alrededor de 100%, en base 100, similar a diciembre de 2018, los precios de los bienes que están un poquito arriba, los precios de las
tarifas de servicios públicos o precios regulados, que están un poquito abajo, están en 94, es decir, todavía tienen por delante aumentos por arriba de la inflación. Y el único precio que ha quedado recontra atrasado en esta economía, es el precio más atrasado en este momento de la economía, es el salario. El salario, como ven ahí, no lo puedo tocar, pero si me permiten acá lo muestro, pongo el dedito para que lo vean bien, pero el salario está en 78, es decir, no sé dónde puedo ir, si me dicen voy a algún lugar, pero bueno, es decir, si decimos que los precios estaban en 100 en equilibrio en diciembre de 2018, es decir, si los precios estaban en equilibrio acá en diciembre de 2018 y banco, espero, y efectivamente, bueno, créanme, digamos, ahí está. créanme, los precios acá, esta es la inflación, algunos precios están por arriba, los precios de los transables, de los bienes, los precios de los servicios están en 94, es decir, todavía quedan aumentos de servicios privados y públicos, es decir, precios regulados que tendrían que aumentar un poquito más que la inflación, pero más o menos se han acomodado. Fíjense que antes estaban esos precios mucho más abajo, estaban acá. Es decir, Milei recibió estos precios acá en 67, ahora están en 94, es decir, se están acercando a este equilibrio de mercado donde no había pisando todos los precios como hizo el gobierno anterior. Ahora, el único precio que todavía está muy atrasado, que se ha recuperado, que se derrumbó después de la devaluación y que se recuperó, pero todavía está por lo menos 20% abajo de lo que estaba en 2018, son los salarios. Es decir, acá están, ¿ok? Los salarios están acá y todos los precios de la economía están acá. Por eso, si bien se está recuperando el salario y los salarios reales, bueno, es un proceso muy lento. El consumo va a depender más del crédito que de la recuperación del salario real. Y por delante, esta economía tiene el desafío de seguir desinflacionando, es decir, seguir bajando la dinámica de los precios mientras recompone salarios. Es decir, los salarios no pueden ser más el ancla de precios de esta economía, porque ya están en el menor nivel de los últimos 12, 15 años. Entonces el desafío es grande. Después vamos a hablar, por eso está tan desesperado el gobierno, porque bajen los precios en dólares de esta economía y por eso, pese a que muchos le advierten con este tipo de cambio atrasado, con este dólar barato, es un riesgo abrir las importaciones, la apertura comercial, y bueno, el gobierno necesita que bajen y los trabajadores necesitan que bajen para mejorar el salario real los precios en dólares de esta economía. Y si no vas a devaluar, es decir, si no va a haber una modificación del dólar oficial, del tipo de cambio nominal, tienen que bajar los precios en dólares de esta economía con baja de precios en términos nominales. Por eso el ministro de Economía está promocionando el furor importador. Después vamos a hablar sobre esto, pero hoy el ministro de Economía tuiteó en X una promoción de cómo comprar en Mercado Libre bienes durables, ya sea a la derecha se ve una aspiradora, esa robótica, la que anda chocando por toda la casa, con un sensor de espacio y de movimiento, que está a menos de la mitad comprado por Mercado Libre en Estados Unidos y traído puerta a puerta, que es el nuevo servicio de Mercado Libre, compitiendo con Amazon, acá a la Argentina, y una PlayStation, un bien durable de juegos para los chicos, que también está a la mitad de precio, comprado por Mercado Libre. Esto promocionado por el ministro de Economía en X. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque justamente el gobierno se da cuenta que han quedado muy atrasados los salarios en términos reales, de poder adquisitivo en pesos, y también en dólares. Y la única forma inmediata de abaratar los precios en dólares, con este tipo de cambio, con este dólar barato, es comprarlo afuera. El que puede viajar a Brasil, el que puede comprar en Chile, este verano le va a salir todo un regalo mucho más barato que en la Argentina. Y el que no puede, bueno, el gobierno dice, pídanlo por internet, puerta a puerta a su casa. ¿Esto es sostenible o no? Bueno, en un ratito vamos a discutirlo.